Amazing Discoveries presenta Reavivando la Reforma. Presentado por el profesor Walter White. Hola. Esta conferencia se titula Un precio a pagar. Hebreos 10:38. Ahora el justo vivirá por la fe, pero si alguien retrocediere, mi alma no se complacerá en él. Esto es bastante triste, que algunas personas pueden abrazar la fe y luego, porque es un poco difícil y las malas hierbas crecen y le enredan, llega a abandonar la fe. Si alguno retrocede, mi alma no tendrá placer en él. Tenemos que estar firmes porque la recompensa es grande. No necesitamos renunciar. Aquí estoy en Londres y esta es la gran catedral de San Pablo. Yo había estado antes en la Catedral de San Pablo y lo he contado en una de mis anteriores conferencias. Existen en esa catedral unas increíbles señales y cosas maravillosas. Y he tomado todas estas fotos que se encuentran en una anterior conferencia. También hay símbolos masónicos en todas partes. Es un lugar fascinante. Pero ahora que he vuelto esta vez, estaba renovando. Y había una larga fila de gente esperando entrar en este edificio. Y me preguntaba a qué se debe eso, por qué había tan larga fila de personas. Finalmente he llegado cerca de un punto donde vi que tenías que pagar para entrar. Algo así como 10 libras. Un montón de dinero para uno de Sudáfrica. Eso es 140 rand. Es el equivalente en capacidad de gasto a $140 para alguien que vive allí y gana eso en esa moneda. Eso era un montón de dinero. Así que pregunté, ya saben, ¿por qué es tan caro para ir a ese lugar? No, ellos están renovando el lugar y necesitan fondos. Así que me recordó a la Catedral de San Pedro, donde vendieron indulgencias para renovar el lugar. ¿Recuerdan eso? Así que cuando me tocó el turno, le dije al hombre, me gustaría entrar y pagar 10 libras Pero viendo que es para la renovación de la catedral, quisiera por favor una indulgencia para este dinero. ¿No es magnífico este edificio?
totalmente renovado, reformado e idéntico a la Catedral de San Pedro. Y si vas a pagar por la renovación de San Pedro, también puedes conseguir una indulgencia, por favor. Es una réplica, es una imagen de la bestia. Fascinante. El protestantismo ha retrocedido completamente. En 1887, Grattan Guinness escribió: hace 50 años, el eminente estadista Sir Robert Peel dijo con notable claridad, previsión. Por favor, noten que eso fue escrito hace 120 años. No está lejano el día, y puede estar muy cerca, cuando todos vamos a tener que luchar en la batalla de la Reforma otra vez. Me pregunto qué escribiría esa persona hoy. El día ya ha pasado de cuando las personas deberían haberse levantado para luchar la batalla de la Reforma otra vez. A continuación él escribe: ha llegado el día. Así que supongo que en nuestro tiempo tenemos que decir: el día se ha ido y estamos casi demasiado tarde. Más de 3 siglos de emancipación desde el yugo de Roma, 300 años de luz de la Biblia y de libertad, nos han vuelto demasiado confiados y nos han llevado a subestimar el poder y la influencia del más mortífero enemigo, no solo para el Evangelio de Dios, sino también para la Inglaterra protestante. La honorable distinción de Bretaña de ser el principal testigo entre las naciones para la verdad del Evangelio y contra los errores del romanismo ha llegado a ser menospreciado entre nosotros. Hace 120 años. Nuestros padres ganaron esta distinción a través de años de dolor y lucha. Lo han obtenido con su mejor sangre y lo han apreciado como aprecian los hombres lo más caro posible. A nosotros no nos ha costado nada. Hemos nacido en ella. No hemos conocido su valor, así como ellos lo conocían. En la primera parte de este siglo, el poder de Roma en estas tierras era una cosa del pasado y parecía estar en rápida decadencia incluso en otras tierras. Creció entre nosotros la idea que no hay que temer el resurgimiento de esta mortal planta venenosa, que es la plaga de todo lo que es grande y bueno, puro y próspero. Se suponía que la luz del conocimiento verdadero había disipado para siempre la oscuridad tenebrosa de la superstición, que las tiranías y crueldades medievales disimuladas bajo un pretexto de religión nunca podrían volver a levantarse en estas tierras de luz y libertad. Podemos despreciar y burlarnos de las corrupciones y las locuras de Roma, pero respecto a temer su influencia, no. Ella estaba demasiado lejos y demasiado débil como para inspirar miedo o incluso vigilancia. Nuestra fe reformada está, por lo tanto, en peligro, tanto desde fuera como desde dentro, y solo puede ser defendida por un decidido regreso al verdadero testimonio de los santos mártires de otros días. Tenemos que aprender nuevamente de la divina profecía el cómo estima Dios el carácter de la Iglesia de Roma, si queremos transformarnos nuevamente a ser testigos de Cristo en contra de esta gran apostasía. Interesante, ¿no? Hace 120 años. Me pregunto qué diría hoy. Bueno, él está descansando. Segunda Pedro 2:20. Porque si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, debido al conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, otra vez se enredan en ellas y son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Si estarías en la oscuridad, eso sería una cosa. Pero si has abrazado la luz y luego estás volviendo la espalda a la luz, entonces tu estado postrero es peor que era antes. El versículo 21 dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Porque con ellos ocurrió conforme al verdadero proverbio: el perro volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. La Biblia es tan bonita, ya saben. Solo hay que tomarlo de ella y te dice: así es como está la cosa.
Si has tenido la luz y la rechazas, estás mucho peor de lo que eras cuando no tenías luz. De hecho, la Biblia dice, 7 demonios peores que el primero regresarán. Y es una pesadilla. No hay nada peor que un cristiano verdaderamente apostatado. De verdad, no hay nada peor. Quiero llevarles a través de un poco de historia. Este es el memorial de los mártires. Y si yo le digo el nombre Thomas Cranmer, ¿cuántas personas pueden levantar la mano y decir, yo conozco a este tío, sé exactamente quién fue? ¿Alguien desea intentar? Hay uno o tal vez dos. ¿Qué hay de Nicholas Ridley? ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué hay de Hugh Latimer? ¿Anda la gente por ahí hablando de Hugh Latimer? Hombre, ¿no te acuerdas de Hugh Latimer? Nah. La gente puede que se acuerdan de Superman, de Batman, quizás de Don Quijote, pero de Cranmer, de Ridley, de Latimer, nah. Ellos son olvidados. Es por eso que he decidido llevarlos alrededor del mundo. Estas personas no pueden ser olvidadas. Tenemos que recordar lo que hicieron, para qué lucharon, porque nosotros vamos a tener que hacerlo de nuevo. Aquí está el memorial de los mártires, Thomas Cranmer, y se puede ver a estos caballeros. Ellos no eran jóvenes. Aquí se les representa como viejos, y en Oxford todos los estudiantes pasan por delante de ellos y también pueden ver el capitel. Y ya no es tan bonito, las aves se sientan ahí, a nadie le importa realmente, nadie sabe realmente lo que pasó ahí. Sin embargo, estos fueron obispos de la iglesia anglicana. Y Cranmer fue el arzobispo de Canterbury. Era el jefe de la iglesia anglicana. Hoy en día su equivalente sería Rowan Williams. Por lo tanto, estos eran personas prominentes y eran protestantes. Ridley apoya la reclamación a la corona de Lady Jane Grey. Y en 1553, poco después de la coronación de María I, la católica, él fue encarcelado con Cranmer y Hugh Latimer. Él tomó parte en 1554 en los debates de Oxford contra un grupo de teólogos católicos y no retractó su fe protestante. ¿Comprenden? Inglaterra se había convertido en protestante. Fue un increíble logro. Un cambio absolutamente extraordinario. Toda la Inglaterra se había convertido al protestantismo. Y después de la muerte de Enrique VIII, Lady Jane Grey subió al trono. Y ella solo consiguió permanecer ahí un par de días. Y fue decapitada. La ejecución de Lady Jane Grey. Y María I ascendió al trono, pero ella tenía otro rival, a Isabel I. Pero la metieron en un calabozo sin ropa y lo único que tenía era una Biblia. No subestimen a gran Isabel I. Las historias que escuchamos y vemos en los medios de comunicación y en las películas sobre Isabel I, esos son mentiras. Existe otra historia que yo presento que es muy indecible estos días. Pero no voy a hablar de Isabel I, sino de María I. Ella era conocida como Bloody Mary, María la Sanguinaria, pero no tenía nada que ver con la vodka. Pero el color de la bebida tenía algo que ver con eso, porque una Bloody Mary es ¿qué? Vodka y zumo de tomate, porque ese es el color de la sangre. Ella causó más derramamiento de sangre que alguien quisiera recordar. Reina María I, conocida como María la Sanguinaria. Ella tenía esta actitud amistosa en su semblante, como pueden ver. Y ella arrestó y condenó a todos los protestantes prominentes. A muchos de ellos ejecutó públicamente, quemó en público más de 300 personas y miles
estaban podriéndose en calabozos y murieron de hambre. No por nada es conocida como María la Sanguinaria. Leemos en el libro la gran controversia sobre Hugh Latimer. Él fue un hombre interesante, un hombre viejo, un viejo obispo. ¿Saben, dijo Latimer, quién es el obispo más diligente en Inglaterra? Veo que esperan atentos para escucharme decir su nombre. Les voy a decir. Es el diablo. Qué lindo, ¿no? Él nunca se queda fuera de su diócesis. Nunca le van a encontrar inactivo. Llamadle cuando quieren. Él está siempre en casa, está siempre en el arado. Nunca le pueden encontrar negligente, se lo garantizo. Donde reside el diablo, se eliminan los libros y se encienden las velas. Se eliminan las Biblias y se recita el rosario. Se elimina la luz del Evangelio y se encienden los candiles. Sí, a mediodía, con la cruz de Cristo, con la hucha del purgatorio. Ya saben, donde ponen el dinero para las indulgencias. Se deja de vestir a los desnudos, a los pobres y a los impotentes, y se cubren con decoraciones, imágenes de piedras y otros materiales. Se elimina a Dios y a su santísima palabra, y se introducen las tradiciones, los consejos y un papa ciego. Oh, si fueran nuestros prelados tan diligentes en sembrar la semilla de buena doctrina como Satanás es en sembrar la cizaña y la maleza. Así es como eran estos viejos obispos. Decían las cosas como eran. Eran duros, no tenían miedo de hablar. Pero él pagó por eso. Él pagó por eso con su vida. El 16 de octubre de 1555, Ridley y Latimer fueron llevados a su martirio. Esta historia es fascinante. Ridley vino totalmente vestido con lo que se vestía como un obispo. Latimer vestía un sencillo hábito. Latimer, de 70 años de edad, iba débilmente detrás de Ridley. Ridley dio su ropa a unos de los presentes ahí. Latimer sacó tranquilamente su túnica y aunque el vestido parecía marchitado y torcido viejo, ahora completamente recto y firme como un palo. Mientras eran sujetados a sus estacas de la hoguera, unos sacos de pólvora fueron atados al cuello de ambos. Y luego, mientras el fuego se encendió a los pies de Ridley, Latimer le animó con palabras que vivirán en la memoria de los protestantes ingleses tanto que durará la historia. Cuando he leído eso, he pensado, aquí tenemos un problema. La gente ni siquiera sabe quién fue Ridley, ni mucho menos Latimer o cualquiera de eso. Bueno, si esto va a ser recordado tanto que dure la historia, entonces mejor que alguien haga algo al respecto. Vamos a ver qué dijo. Aquí están atados a la estaca y la gente alrededor mirándolos y Latimer dijo: sé confiado, maestro Ridley, y valiente. Hoy, por la gracia de Dios, vamos a iluminar en Inglaterra como una vela que espero nunca sea apagada. Eso fue muy valiente, ¿no? A un paso de la muerte. Les ataron esa pólvora alrededor de ellos y encendieron la leña. Y el viento vino de un lado y Latimer fue rápidamente muerto. Pero Ridley, con el viento del lado opuesto, las leñas ardían con gran llama, lo quemaba, se asfixiaba, no había oxígeno, ardía lentamente y fue carbonizado hasta la cintura y seguía vivo. ¿Se pueden imaginar eso? Entonces alguien se dio cuenta de lo que estaba pasando y apartaron alguna leña y entró el aire y el fuego y luego explotó la pólvora y Ridley murió. Una muerte horrible. Sé confiado, maestro Ridley, y valiente. Hoy, por la gracia de Dios, vamos a iluminar en Inglaterra como una vela que espero que nunca sea apagada. Y Cranmer, él había sido elegido arzobispo de Canterbury por el Papa, porque entonces la Inglaterra era católica. Pero luego se convirtió al protestantismo.
Él no podía ser condenado a muerte porque tenían que esperar una nota de papa para decir que Cranmer podía ser condenado a muerte. Por lo tanto, tomaron a Cranmer y lo pusieron encima del muro y le dijeron, mira cómo mueren tus obispos favoritos. Y él vio como Ridley sufrió terriblemente y desmayó. Se desmayó, no pudo aguantar. Y finalmente, cuando todo terminó, lo llevaron y lo pusieron en la mazmorra. Y le torturaron, y le torturaron, y le torturaron. Hasta el viejo hombre fue quebrantado y firmó la retractación. Interesante historia. A Cranmer no se le permitió sellar su fe con su vida por 6 meses más, ya que el edicto del Papa condenaba a la hoguera un prelado que había sido consagrado cuando Inglaterra aún reconocía la supremacía papal. El viejo hombre fue inducido más de una vez a dar a sus enemigos la oportunidad de decir que él, que fue una vez líder de los protestantes de Inglaterra, retractó. Y ahora la buena noticia. Finalmente, él vio su error y fue restaurada su vieja tenacidad. Revocando su retractación, él añadió, ya que esta mano ha ofendido escribiendo contra mi voluntad, será la primera en ser castigada, para que yo sea quemado, ella debe quemarse primero. Cuando llegó a la hoguera el 21 de mayo de 1556, en el mismo sitio donde sus amigos Ridley y Latimer sufrieron, él decididamente metió su mano en las llamas que se alzaban delante de él, y se le oyó decir repetidamente, esta indigna mano derecha. La historia nos dice que él extendió su brazo y lo puso en el fuego, y su mano se quemó mientras estaba vivo hasta que se le cayeron los 2 dedos. Y él no se movió. Puso la mano en el fuego y decía, esta indigna mano derecha, esta indigna mano derecha. Y nadie sabe nada sobre Cranmer, y nadie sabe nada sobre Latimer, y nadie sabe nada de Ridley. Este es el lugar donde fueron quemados. Hoy en día existen grandes edificios ahí en Oxford. Y aquí en este edificio hay una pequeña placa que nadie puede ni siquiera ver y no puede leer lo que escribe en ella, señalando dónde estuvo la hoguera. Y los estudiantes pasan por ahí. Así que lo he ampliado un poco y dice, frente a este punto, cerca de la cruz en el medio de la calle, Hugh Latimer, una vez obispo de Worcester, Nicholas Ridley, obispo de Londres, y Thomas Cranmer, arzobispo de Canterbury, fueron quemados por su fe en 1555, 2 de ellos, y en 1556 Cranmer. Yo me fui hasta el centro de la calzada, y en este lugar, pues aquí es donde fueron quemados. Y los estudiantes pasan por ahí, y los estudiantes andan sobre el lugar, y las bicicletas pasan por ahí, y las bicicletas pasan sobre el lugar, y nadie sabe lo que sucedió ahí. No tienen ni idea. No tienen ni idea. La historia de Cranmer necesita más elaboración. En 1539, Thomas Cranmer, el arzobispo de Canterbury, contrató a Miles Coverdale. Este era cuando todavía estaba en control, siendo obispo protestante, al legado del rey Enrique VIII para publicar la Gran Biblia. Se convirtió en la primera Biblia en inglés autorizada para uso público, siendo distribuida en todas las iglesias, encadenada al púlpito. Fueron establecidos lectores para que incluso los analfabetos puedan escuchar la palabra de Dios en el inglés natural. Por lo tanto, este arzobispo dijo, pongan la Biblia en cada iglesia y dejen que todo el mundo la lea. Y si no pueden leer, que haya alguien que la lea. ¿No es fascinante? Eso es lo que hizo Esdras, el escriba, cuando han redescubierto la palabra. Él lo leyó a la gente y Cranmer hizo exactamente lo mismo.
parecía que el último deseo de William Tyndale había sido cumplido. William Tyndale, ¿cómo escribiste esa Biblia? Como un fugitivo. Los rebeldes de Dios. Los fugitivos de Dios. Siempre sobre la marcha, siempre cambiando su dirección, escribiendo la Biblia. Un brillante erudito. ¿Ustedes piensan que Shakespeare fue el responsable de la magnificencia del idioma inglés? Olvídenlo. Él lo obtuvo de Tyndale y de la Biblia. Y Tyndale fue estrangulado y luego quemado. Solo 3 años después de su martirio, la Biblia de Cranmer, publicada por Coverdale, fue conocida como la Gran Biblia debido a su gran tamaño. Un gran folio para el púlpito midiendo 36 centímetros de altura. 7 ediciones de esta versión fueron impresas entre abril de 1539 y diciembre de 1541. Vamos a este pequeño lugar aquí en Oxford. Esta es la iglesia de St. Mary y aquí es donde arrastraron a Cranmer cuando se retractó. Él solía ser un católico, se había convertido en un protestante y ahora era nadie. Había retractado. Pero no iban a ponerle en el púlpito. No, eso era demasiado alto y de honor. Pero ellos querían que él declare delante de la gente que se había retractado. Entonces, ¿qué hacemos? No lo podemos poner en el púlpito porque parecería que le damos honor. No le podemos poner en el suelo porque nadie le puede ver hablando. Todo estaba lleno. ¿Qué hacemos? Pues talaron unos trozos de los pilares y pusieron una tabla ahí sobre los pilares y le subieron ahí. Y él tuvo que hacer un pequeño discurso de retractación. Esa es la catedral. En la actualidad es otra vez protestante. Bueno, tengo que corregir eso. Una supuesta catedral protestante. Y así es como se presenta hoy. Hay algunas interesantes placas por ahí en la pared y algo de historia escrita por ahí. Y ahí dice en una de las placas, el arzobispo Cranmer y el obispo Ridley y Latimer fueron 2 veces juzgados por herejía en la iglesia de Santa María durante el intento de María la Reina Católica de revertir la reforma. Ridley y Latimer fueron quemados en la hoguera en 1555. Cranmer luego se retractó. En 1556 fue conducido de nuevo a la iglesia de Santa María. Este pilar había sido talado para permitir la colocación de una plataforma baja desde la que él hizo su presentación. En el último momento, el hombre subió ahí sobre la plataforma, vio a su antigua congregación y algo sucedió. En el último momento, él retiró su retractación. El camino desde la iglesia hasta la hoguera lo hizo con un paso firme y sonriente rostro, colocando en primer lugar en las llamas la mano que había firmado la retractación. Y esa es la parte del pilar que ellos cortaron. Ahí le pusieron esa tabla y le dijeron, sube ahí para que te vean. Y diles que has retractado de tu fe protestante. Y él dio un discurso. Un fantástico discurso. Vamos a leerlo. Estas son las palabras que escribió. Ya que he llegado al final de mi vida, con todo lo que cuelga en mi vida pasada y en mi vida futura, ya sea para vivir con mi Maestro Cristo para siempre en la alegría, o para estar en el dolor eterno con los malvados demonios en el infierno, y ver delante de mis ojos el cielo listo para recibirme, o de lo contrario el infierno listo para tragarme, declaro por lo tanto delante de todos mi firme fe, como yo creo, sin ningún color de disimulo, porque ahora no es el tiempo de fingir, indiferente de lo que he escrito o dicho en el pasado. En realidad ellos le aseguraron que la reina le va a perdonar si tan solo hacía esta retractación. Pero ella dijo, Su Majestad quiere un Cranmer católico o no tendrá ningún Cranmer en absoluto. Interesante. No tenemos que leer todo lo que dice. Bueno, leemos un poco en un momento. Entre las 9 y las 10
de la mañana del 21 de marzo de 1556, él fue llevado a ser quemado en el lugar donde sus amigos habían sufrido. Mientras entraba en la hoguera, él declaró: en cuanto al Papa, lo niego como enemigo de Cristo y anticristo con toda su falsa doctrina. Continuando su discurso expresado brevemente los artículos principales de su fe, refiriéndose a su anterior retractación, él dijo: y ahora llego a la gran cosa que tanto atormenta mi conciencia, más que todo lo que dije y lo que hice en toda mi vida, y eso es el haber escrito totalmente contrario a la verdad, que ahora aquí yo renuncio y niego. Lo he escrito por mi mano, contrario a la verdad que yo pensaba en mi corazón y que fue escrito por temor a la muerte y para salvar, si fuera posible, mi vida. Y así, entre todos los artículos y documentos que he escrito o firmado con mi mano desde mi degradación, existen muchas cosas falsas. Y ya que mi mano ofendió por escribir en contra de mi corazón, mi mano será en el primer lugar castigada por ello. Para poder entrar yo en el fuego, ella debe quemarse primero. En cuanto al Papa, lo niego como enemigo de Cristo y anticristo con todas sus falsas doctrinas. Por lo tanto, estos fueron los grandes mártires de Oxford, estos tres. Al pronunciar esto, Cranmer fue arrancado de la plataforma y llevado a la hoguera. Desvestido de su ropa exterior, se quedó ahí en una camiseta que colgaba hasta abajo a sus pies. Su barba era larga y gruesa y cubría su pecho. Luego fue atado con una cadena de hierro y el fuego encendido. Cuando el fuego comenzó a arder cerca de él, estiró su brazo y puso su mano derecha en las llamas sin moverla. Así estuvo, sin moverse más que la estaca de que fue atado. Levantó sus ojos al cielo y a menudo repetía: esta mano ha ofendido. Oh, esta indigna mano derecha. Al final, en la grandeza de las llamas, exclamó: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y expiró su alma. Estas personas fueron duros. Ellos lucharon por algo. Volvamos a esa iglesia. Esta es la iglesia donde en realidad floreció el protestantismo. Hay otra pequeña placa en un pilar, una placa conmemorativa a John Henry Newman. Vamos a saltar 300 años, casi 300 años en el futuro. En 1833, John Keble predicó desde el púlpito un sermón que se dice que fue el motivo que inició el movimiento Oxford. Bajo su influencia y la de Edward Pusey y John Newman, vicario de Santa María de 1828, la iglesia se convirtió en el centro del intento de los tractarianos para revitalizar la vida espiritual de la iglesia y de la universidad. Vamos a ver ahora qué tipo de reavivamiento era ese. Con celebraciones más frecuentes de la Eucaristía y por lo general una teología más católica. Por lo tanto, tomó menos de 300 años para revertir la reforma. Newman traía grandes congregaciones para escuchar sus predicaciones. Como Matthew Arnold describió, ¿quién podría resistir al encanto de esa aparición espiritual, deslizándose en la tenue luz del atardecer en los pasillos de Santa María, subiendo al púlpito y luego rompiendo el silencio con la voz más atrapante, con palabras y pensamientos que eran un sutil, dulce y triste movimiento religioso? Y él volvió todo patas arriba y Gran Bretaña perdió su protestantismo. Aquí en esta iglesia. Aquí está el altar. El altar está de vuelta. Los reformadores escribieron: si ves un altar, corre. No necesitamos altares. Tenemos un altar. Cristo fue sacrificado. No hay necesidad de un altar en la iglesia. Y aquí encima del altar los santos y María y velas y todo el catástrofe. Todo está de vuelta. Ahí está María en el medio y todos los íconos, toda la veneración pagana de vuelta. Y aquí hay una pequeña placa conmemorativa. Entré en esa catedral con una lupa y encontré una pequeña placa. La fotografié y ahí está.
Es ilegible, así que lo he escrito. Las figuras de los santos sobre el altar mayor fueron restauradas por el Congreso Anglo-Católico para conmemorar el centenario del movimiento Oxford y para guardar en honor su memoria y a los dirigentes, especialmente a John Keble, profesor de poesía, John Henry Newman, miembro del Oriel College y en algún momento vicario de esta iglesia, Richard Hurrell Froude, miembro del Oriel College, Edward Bouverie Poussey, profesor real de hebreo. Alabamos a estos hombres famosos y padres nuestros que nos engendraron. 14 de julio de 1833, 14 de julio de 1933. Y luego Newman, una vez que estableció este tremendo renacimiento católico, salió de la iglesia anglicana y se unió a la iglesia católica. Oh, sonó el Te Deum y las campanas, y el Papa se alegró, y la música en el Vaticano era extraordinaria, y el Papa le dio la bienvenida en los brazos de la Iglesia Católica y lo hizo cardenal, y se convirtió en el cardenal Newman. Y después de su muerte fue, por supuesto, inmediatamente canonizado. No, no fue así, pero lo hacen ahora. Oh, sí, ellos conmemoran la victoria sobre el protestantismo. Y el cardenal Newman será un santo y podrás orar a él y obtener alguna absolución de su extrema dignidad. ¿Hasta dónde llegarán estas personas? Vamos a ver. CNA Agency, Agencia Católica de Noticias. La beatificación del cardenal Newman espera para este año en la aglomerada Agenda de Santos, Ciudad de Vaticano, 11 de enero de 2008. El cardenal John Henry Newman, el famoso británico convertido al catolicismo del siglo XIX, podría ser beatificado este año conforme el Papa Benedicto traza las directrices para las canonizaciones. Informa el diario The Daily Telegraph. El martes, la CNA informó que el cardenal José Saraiva Martins declaró al diario de Vaticano, el Observatore Romano, que la beatificación del cardenal Newman era inminente. Ahora, él dio incluso un plazo más específico. Dice el diario The Daily Telegraph que él espera que la beatificación pueda suceder este año. ¡Oh, qué emoción! El cardenal Newman, un destacado clérigo de la iglesia anglicana, causó una gran controversia cuando se convirtió al catolicismo en 1845. Su defensa de la fe católica fue notable en la Inglaterra victoriana y sus explicaciones sobre el desarrollo de la doctrina cristiana siguen siendo muy influyentes. Él murió en el año 1890. ¿Y ahora qué están haciendo con él? No me lo puedo creer. Católico Online. Los huesos del cardenal Newman se van a extraer para veneración. ¿Cuándo fue eso? 15 de agosto de 2008. Pues la semana pasada. El Catholic Herald. Estos serán probablemente los huesos de sus manos que se repartirán entre las principales iglesias en Gran Bretaña. Oh, emocionante. Y también uno será llevado al Vaticano. Londres, de Catholic Herald. Se van a extraer huesos del cuerpo del cardenal John Henry Newman para que puedan ser venerados como reliquias sagradas. El gobierno ha concedido una licencia para permitir a la empresa funeraria desenterrar el cuerpo del cardenal Newman más de un siglo después de su muerte. ¿Qué está Roma celebrando haciendo esto? Está celebrando la destrucción del protestantismo. Y mi oración es que las oraciones de los mártires, mientras estaban en medio de las llamas, no sean olvidadas, sino que habrá una nueva resistencia como el mundo nunca ha visto, y que la bestia y su amo dragón sean tan asombrados que ni siquiera sabrán lo que les golpeó. Funcionarios del Ministerio de Justicia también han dado la señal de salida para expertos católicos en objetos sagrados para volar desde Italia y recuperar las grandes reliquias del cadáver, después de que el ataúd se abrirá por primera vez.
deberían enviar hologramas. Solo hay que pensar en todas las emisiones de dióxido de carbono que van a producir para conseguir el dedo meñique o algo de la mano del cardenal Newman. ¿No es eso patético en estos días y en esta época? Pero esto es una descarada tirada de la nariz del protestantismo en la ciénaga de la mentira. Vamos juntos a Smithfield. Aquí es donde la Reina María logró quemar más de 300 mártires. Y si vas a Smithfield, verás, aquí es una gran estación. No hay nada. Tienes que buscar con la lupa. Pasa por ahí y hay una pequeña placa. Una pequeñita placa. West Smithfield AC1. La estación de Smithfield. Ahí está. Esto es lo que puedes ver. No hay memorial, no hay nada. Absolutamente nada. Solo una pequeñita placa contra la pared. Y ni siquiera se puede leer lo que pone. Está detrás de las varas. Ahí se puede ver. Es una placa minúscula. Y tuve que tomar una foto y ampliarla para no necesitar una lupa para leerla. Erigido en 1870 por la Alianza Evangélica de Londres. Y luego hay unos pocos nombres. En esto, lo que sea. John Rogers, John Bradford. Hay un par de nombres. Eso es todo. Nadie tiene ni la más remota idea de lo que pasó aquí. ¿Qué le sucedió a estas personas? Ellos murieron aquí. Fueron quemados para su fe. ¿Quién es ese John Rogers? ¿Han oído hablar de John Rogers? ¿Quién ha oído de John Rogers? Nadie. Pues permítanme decirle quién fue John Rogers. Por lo tanto, tenemos a Cranmer, tenemos a Ridley, tenemos a Latimer y ahora vamos a tener a Rogers. Él fue un asociado de Tyndall. Así que creo que estamos en deuda con él. Y con Coverdale, en la traducción de las escrituras en inglés. Si no fuera por Rogers, Tyndall, Coverdale, y recuerden que fueron asesinados, ellos asesinaron a Tyndall antes de que él había terminado su trabajo. Gracias a estas personas tenemos una Biblia en inglés. El delito por el que fue llevado a la hoguera en Smithfield el 4 de febrero de 1555 fue la negación de la transubstanciación. Quiero que sepan por qué estas personas fueron dispuestas a morir. La transubstanciación se negó a reconocer que esa galleta católica es un sacrificio y que se convierte en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo literal de Cristo. Cristo fue sacrificado una vez por todas. Y John Rogers no aceptó eso. A la muerte, dijo la Reina María. Se le ofreció el perdón si renunciara. Eso es todo lo que tienes que hacer. Decir que este trocito de pan es el cuerpo real, literal y sustancial de Cristo y te escapas de las llamas. Veamos lo que este hombre dijo. Cuando la leña fue amontonada sobre él, se le ofreció el perdón si renunciara. Su respuesta: lo que he predicado, dijo Roger, voy a sellar con mi sangre. Eres un hereje, dijo el sheriff. Eso será conocido en el día final, dijo Rogers. Fue la impertérrita respuesta del mártir y el perdón fue canjeado por la antorcha. Con las manos elevadas hacia el cielo hasta que cayeron en las llamas, el protomártir del periodo más triste de la persecución en Inglaterra apareció en el fuego. No tenemos ni idea del precio que estos mártires han pagado por su fe. Estaba caminando por Smithfield y buscaba, ¿qué otra cosa puedo encontrar aquí? Aquí hay una pequeña iglesia. Bienvenido a la iglesia prioral de San Bartolomé. Quería saber, fue fundada en el año 1123. Eso fue en el periodo católico y existe hasta hoy. Así que se volvió protestante. He entrado y he encontrado el libro con todo el registro de lo que sucedió en esta iglesia. Y claro, no se me permitió tomarle porque había ahí un hombre muy firme, pero lo he hojeado página con página, y me llamó la atención esta interesante página. Y dice aquí, Wesley ha vuelto a Londres, y Wesley predicó primero aquí,
según este registro, domingo por la mañana, el 24 de diciembre de 1738. Así que Wesley, uno de los grandes líderes protestantes, fundador del metodismo, predicó en esta iglesia protestante. Un buen sermón, me puedo imaginar. Así que entré, y es así como se ve. Modelos agradables en el suelo. Es un bonito edificio. Y después me fui al tablero de anuncios. Oh, dice, el día de todos los santos, la Sagrada Eucaristía. ¿Por qué acababa de morir Rogers? Exactamente por esto. Y ahí está, burlarse justo en su nariz. La Santa Eucaristía, misa de Requiem. Fascinante, recepción con vino. Una horrible imagen de un Cristo desnudo. Un altar que es santo. Las velas. Todos los componentes católicos. Desde lo que quieras a lo que sea. Oh, he olvidado los iconos. La María y el niño. Los crucifijos. Todo está de vuelta. No hay ninguna huella del protestantismo. Este escritor dice, no se afirma sin razón que el catolicismo es ahora como el protestantismo. Ha habido un cambio, pero el cambio es en los protestantes, no en los romanistas. De hecho, el catolicismo es igual al protestantismo actual, pero está muy lejos del protestantismo que existía en los días de Cranmer, Ridley, Knox y otros reformadores. A medida que las iglesias protestantes han buscado el favor del mundo, la falsa caridad ha cegado sus ojos. No ven que es necesario elegir el bien de todo el mal. Y como resultado inevitable, finalmente eligieron el mal de todo el bien. En vez de estar en la defensa de la fe una vez dada a los santos, ahora están, por así decirlo, disculpándose a Roma por su mala opinión sobre ella, pidiendo perdón por su intolerancia. Si limpias la casa y aceptas el bello mensaje de la salvación en Cristo, y luego vuelves a esta idolatría, entonces eres 7 veces peor que en el principio. El protestantismo hoy está terminado. Times Online, 2007. Papa habla sobre la afluencia de anglicanos. El Papa hablará cómo hacer frente al número cada vez mayor de solicitudes de los descontentos anglicanos para unirse a la Iglesia Romano-Católica, en una reunión con los cardenales de todo el mundo mañana. Papa Benedicto XVI, que hace la reunificación de la cristiandad el objetivo de su pontificado, está en conversaciones con al menos 3 obispos episcopales sobre su recepción en la Iglesia Católica. Él también ha sido abordado por todo un grupo disidente de los anglicanos tradicionalistas acerca de la admisión a su iglesia. Las demás iglesias no son nuestras hermanas, insiste el Vaticano. Nosotros somos la madre de todas las iglesias. Yo no voy a sufrir la pérdida de los niños. Mis hijos volverán, dicen los católicos. Ahí van inclinándose humildemente a mamá, olvidando para qué lucharon en el pasado y por qué estaban dispuestos a morir. La afirmación de Papa respecto a la primacía es un problema para los protestantes. El llamamiento de Benedicto XVI para que los cristianos no católicos reconozcan la primacía papal arriesga a esforzar las divisiones en las iglesias. El papado sabe muy bien dónde está, por eso es tan atrevido, no le importa nada. La responsabilidad de Pedro, por lo tanto, consiste en garantizar la comunión con Cristo, dice Papa Benedicto. Oremos para que el primado de Pedro, encomendado a los megas ricos, a los pobres seres humanos, podrá ser ejercido para siempre en su sentido original deseado por el Señor, para que sea reconocido cada vez más en su verdadero significado por los hermanos que todavía no están en comunión con nosotros. El mundo visto desde Roma. Benedicto XVI subraya el primado pontificio del siglo I.
Comienza la serie Audiencia de Padres Apostólicos. La Iglesia es ante todo un don de Dios y no una criatura nuestra, afirmó el Papa. Y por lo tanto esta estructura sacramental no solo garantiza el orden común, pero también la precedencia del don de Dios que todos tenemos. ¡Qué arrogante! Su primado es un sacramento, dice. ¿Saben qué es un sacramento? Un sacramento, según la doctrina católica, es algo que da mérito. Por lo tanto, si tú aceptas al Papa, entonces tienes mérito, lo que te permite ir al cielo. Es un don de Dios que Él es aceptado como la cabeza de todas las iglesias. Esto es una blasfemia más allá de todas las blasfemias. Y quiero llevarles a esta parte de las Islas Británicas. Esto es Escocia. Quiero decirle por qué es una blasfemia. Ese es Edimburgo, ahí en el fondo. Este es Edimburgo, uno de los centros de la Reforma. Poderosa historia encontramos aquí. Este es, por supuesto, el famoso Greyfriars Bobby, un homenaje a la afectuosa fidelidad de Greyfriars Bobby. En 1858, este fiel pero ha seguido los restos de su maestro al cementerio Greyfriars y permaneció cerca del lugar hasta su muerte en 1872. ¿Se pueden imaginar eso? Todos estos años, de 58 a 72. Ese perro estuvo cada día al lado de la tumba de su amo, absolutamente fiel. Esta es la tumba, Greyfriars Bobby. Aquí dice que murió el 14 de enero de 1872 a 16 años de edad. Su lealtad y devoción debe ser una lección para todos nosotros. Un perro puede ser fiel, pero nosotros no podemos. No podemos. Aquí está la iglesia de Escocia, conocida como el Highland Kirk, la iglesia de las alturas. Será en español. Kirk es iglesia en escocés. Y esto es Greyfriars, el cementerio Greyfriars, donde se encuentra el viejo Bobby, el perro. Pero hay más aquí en el patio del cementerio y en la iglesia. Habla aquí sobre el libro de Apocalipsis y de los mártires bajo el altar, clamando a Dios diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuánto tardarás en vengar la sangre de tus mártires? Y aquí esta placa prácticamente imposible de leer. Así que lo he escrito. Y eso es lo que dice. Viajero, ten en cuenta lo que ves. Esta tumba te mostrará por qué algunos hombres murieron. Aquí está enterrado el polvo de aquellos que lucharon contra el perjurio, resistiendo hasta la sangre, guardando los pactos y las leyes que los establecieron. ¿Cuál fue la causa de que sus vidas fueron sacrificadas por la lujuria de los prelados apóstatas? Todos esos sacerdotes. Aunque aquí está su polvo junto a sus asesinos, otra multitud hay también enterrada aquí que justificamente murieron en sus pecados. Pero en cuanto a ellos, no se encontró causa digna de muerte, sino solo fueron encontrados constantes y firmes, testificando con celo las prerrogativas de Cristo su Rey, verdades que fueron selladas con la famosa cabeza de Guthrie. Y todo junto a la sangre del señor Renwick, ellos sufrieron la ira de los enemigos, reproches, ansias, heridas y muerte. Pero, sin embargo, ellos son los que salen de tal angustia y triunfan ahora en la gloria con el Cordero. Del 17 de mayo de 1661, cuando el más noble marqués de
Argyll fue decapitado al 17 de febrero de 1688. Estamos hablando de un periodo de tiempo muy corto, unos 20 años, 27 años. Cuando el señor James Renwick sufrió, fueron de una forma u otra asesinados y destruidos por la misma causa. Unos 18,000, de los cuales unos 100 nobles ministros, caballeros y otros fueron ejecutados en Edimburgo. Nobles mártires por Cristo Jesús. La mayor parte de ellos están enterrados aquí. 18,000 personas masacradas y asesinadas por sus convicciones. ¡Wow! Eso es increíble. ¿Pero qué hicieron? ¿Por qué 18,000 de ellos tuvieron que morir? Porque aquí hubo una guerra para recuperar el poder político. Y los reyes que reinaban en este momento en Inglaterra y en Escocia eran católicos clandestinos. Y se convirtieron en sus camas de muerte al catolicismo. Y trataron de destruir el protestantismo en Escocia. Y hubo guerra entre Inglaterra y Escocia debido a este asunto. Aquí en esta iglesia el pacto fue firmado. Aquí es donde se firmó el Pacto Nacional en 1638. Y esos reyes de Inglaterra dijeron, me vais a reconocer a mí ahora, el rey de Inglaterra, como cabeza de la iglesia. Estos católicos clandestinos disfrazados. ¿Y qué dijeron los escoceses? Nunca. Nosotros solo tenemos un rey, que es Jesucristo. No serás cabeza de la iglesia. Nosotros no cambiamos un papa por un rey. Nosotros tenemos un rey. Su nombre es Jesucristo. Y 18,000, guerra tras guerra. La guerra entre Gran Bretaña y Escocia fueron guerras religiosas respecto a la supremacía de Cristo. Y Escocia fue aplastada. Fue aplastada. Aquí la firma del pacto en el patio de la iglesia de Greyfriars. Aquí la gente dijo, hasta aquí y más adelante no. Tenemos un rey que es Cristo Jesús y no vamos a aceptar catolizarnos, incluso si un supuesto rey va a tomar el lugar del Papa. Y el pacto fue firmado. Aquí está el lugar donde la mayoría de ellos murieron. Los reunieron a fuerza en este punto de aquí, detrás de esta puerta, y aquí en el patio de la iglesia de Greyfriars, la cárcel de los pactantes. Aquí fueron traídos. Luego los cogían uno por uno para quemarlos en la hoguera en Edimburgo. Pero hacía un frío terrible. Estaban en medio del invierno. No tenían comida, no tenían ropa de abrigo. Hubo miles de ellos hacinados en este pequeño lugar de aquí, y la mayoría de ellos murieron congelados. Y los niños, por supuesto, se congelaron los primeros, porque ellos no hacían distinción entre niños y mujeres. Y esto es lo que el ejército solía cantar marchando contra la Bretaña, contra la Inglaterra. Esto es lo que cantaban. Cuando a la iglesia llegamos, todas las habitaciones purgamos de las reliquias papistas y sus todas innovaciones la libramos. Que todo el mundo pueda ver que solo nosotros tenemos derecho, la vieja nación escocesa. Así es como marchaban y cantaban esto. Vamos a limpiar este lugar de tu catolicismo y tus íconos y todas tus cosas paganas. Estamos contra esto y no seremos aplastados. Cantado por el ejército escocés cuando marchó contra Inglaterra bajo Alejandro Leslie, Earl of Leven, en 1640. 26,000 soldados. Esos fueron guerras increíbles. No vemos estas características en las películas que hacen hoy en día para conmemorar, entre comillas, estos grandes eventos. Corazón Valiente y películas como estas tontas. Este es el lugar donde los quemaron. Hay un lugar conmemorativo aquí y he estado allí y miraba esto y me decía, wow, esto es fascinante. Aquí estuvieron y aquí fueron quemados, asesinados por su fe.
Mientras estábamos tomando fotografías de este lugar, la generación moderna, ahora recuerden, ¿qué generación es esta? Esta es la herencia del protestantismo, lo que quedó. Estaban pasando por ahí, por este mismo lugar, y se burlaban. Pero no es fácil de burlarte de mí. Así que tuve una buena conversación con ellos. Bueno, ellos me hicieron algunos signos desagradables. Aquí está una pequeña placa que dice, aquí fueron asesinados algunos de los pactantes. Y esta es la nueva generación de los escoceses. Y los estaba mirando y pensaba, ¿pero qué es esto? Le dije, ¿os molesta si me tomo unas fotos con vosotros? Y en la primera foto hicieron todos así señales señales sucias, así que no los voy a mostrar. Pero me las arreglé tomar esta foto cuando se calmaron. Estaban tan drogados que ni sabían cuán drogados estaban. Yo los miraba y los pensamientos que pasaron por mi mente fueron, ¿qué grito de socorro? ¿No es este un grito de socorro? Este es un grito de socorro. Este es un mundo de vacío, despojado de cualquier significado. ¿Y esta es la herencia del protestantismo? Sus padres y sus abuelos y bisabuelos murieron a miles para algo digno de creer y por la fe. Y los hijos han sido robados. No se les dio nada a cambio. Y esto es así, así han llegado. Y mi corazón se entristeció y se le juntó. Y dije, oh Dios, que este mensaje pueda reavivar para que se las pueda devolver las almas a estos jóvenes. Caminas por ese lugar y ¿qué es lo que ves? Tatuajes. Este es el lugar exacto, la calle exacta, con un área del tamaño de este salón en torno a ella. Y esto es lo que ves. Tatuajes, cómics, cabeza de muerto, tatuajes, Venus atrapamoscas, un centro de tatuajes tras otro. Imágenes repugnantes de demonología, tienda de brujería, todo en el área alrededor de este memorial. Satanás está realmente trabajando. Él cree que ha destruido la reforma. 1 Samuel 15:23, porque la rebelión es como el pecado de brujería y la obstinación como iniquidad e idolatría. Así que aquí estamos en este mundo de hoy con toda esa sangre derramada en vano. Esta es una mega iglesia y en ella un gran reformador ha predicado, Señor, dame Escocia o me muero. Aquí predicó Juan Knox. Y quiero decirles esta interesante historia. Esta es una pequeña dama aquí representada arrojando una silla, 1637. El incidente Jenny Jedds en St. Giles condujo a la creación del Pacto Nacional. Bueno, ¿qué pasó ahí? Esta señora viene a la iglesia. La iglesia es un lugar abierto, no había bancos en aquellos días como hay ahora. Por lo tanto, ellos traen sus pequeños taburetes con ellos y se sientan en sus taburetes y escuchan el sermón. ¿Y qué intentaron en Escocia en 1637? Bueno, ese rey católico clandestino, que era protestante, bueno, pretendiendo ser protestante, quería cambiar el orden de las cosas en Escocia. Y lo que él desea es tener una liturgia más católica. Y por tanto entran y dicen, tenemos que hacer las cosas de manera diferente. Y nombra a sus prelados católicos y quieren introducir la misa en Escocia. Pero no con Jenny Geddes, ni hablar. Ella dice, ¿pero qué piensas que estás haciendo en mi iglesia? Y toma la silla y toma la tira sobre ellos. Y toda la iglesia agarra sus sillas y esos prelados casi apenas se escaparon por los pelos. Así que aquí está el incidente representado. Y esos prelados corriendo para salvar sus vidas por las puertas de atrás. No te metas con Jenny Jedds.
cuando vienes con este disparate. Y aquí tenemos una estatua de John Knox. Y este es el interior, como se ve hoy. Y aquí es donde se encuentra actualmente el arzobispo Campbell. Él fue el jefe de los pactantes. Ahí está como mártir. Andando por las calles de Edimburgo encuentras el Museo John Knox. En él se representa este gran enfrentamiento entre Juan Knox y María, la reina escocesa. No es la María la sanguinaria, esa es otra María. Más tarde fue ejecutada por alta traición por Isabel I. Interesante historia. La historia es fascinante. Cuando lo pones en el contexto de esta guerra entre el bien y el mal, y esa reina dijo, John Knox, no vas a predicar esa basura protestante en mi país. Y John Knox va y dice, señora, veamos la conversación. María dice, usted no es la iglesia que yo abrazo, yo voy a defender a la iglesia de Roma porque creo que es la verdadera iglesia de Dios. Y Knox la mira, imagínenselo mirando a la reina, quien le puede condenar a la muerte con una señal. Pero él no se inmutó y dijo, su voluntad, señora, no es una razón, ni su pensamiento puede hacer que la ramera romana sea la verdadera e inmaculada esposa de Jesucristo. Pues no anduvo con rodeos. Estas personas eran duros. Ellos lucharon por algo. ¿Y hoy cómo están las cosas? Moda punk. Venas llenas de drogas. Ni siquiera saben a dónde tienen que ir. ¿Qué hablar de dónde vienen? Y cuando llegó el momento de ponerse de pie por lo que es justo, la gente dice, ¿sabes, John? Dice aquí en la Biblia que debes obedecer a tu gobierno. Sí, pero cuando se trata de elegir entre obedecer al gobierno y obedecer a la ley de Dios, entonces podemos llegar a un conflicto. Nos dijo, es cierto que Dios ha ordenado que se deben obedecer a los reyes, pero también es cierto que en las cosas que ellos cometen contra su gloria, o cuando cruelmente, sin causa, ellos van en contra de sus hermanos, los miembros del cuerpo de Cristo, Él no ha mandado ninguna obediencia. Antes ha aprobado, sí, y ha recompensado ampliamente a los que se opusieron a sus impíos mandamientos y ciega furia. Esas personas no eran cobardes. Ellos lucharon para lo que creían. Y aquí dice en esta placa, John Knox fue uno de los pensadores políticos más radicales entre los reformadores. Justificando la revolución contra un gobernante injusto e impío, Knox hizo temblar la fundación de la autoridad en Europa. En realidad lo pintan mal. Él no fue así para nada. Estas son unas de sus últimas palabras. Entregando mi espíritu angustiado y triste en las manos del eterno Dios, sinceramente confiando en su buen placer para ser liberados de los cuidados de esta vida miserable y descansar con Cristo Jesús, mi única esperanza y vida. Una oración de John Knox. Estas personas predicaban el Evangelio. Según vas en este museo de John Knox, llegas en otro vestíbulo y ¡wow! Todo cambia. Aquí tienes la leyenda del rey Arturo y tienes aquí la historia del rey Arturo y todas las cosas de la mesa redonda y a San Columba y San Mangus y cómo vinieron ellos y restauraron el catolicismo y cómo el catolicismo ha luchado y todos estos cuentos. Más sobre el protestantismo. Aunque inestimables fueron los beneficios otorgados a las personas que entraron entre sus filas, dice Grattan Guinness, aún está muy lejos de ser una recuperación perfecta del cristianismo primitivo. Ha salido de la bruta ignorancia y superstición del romanismo medieval. Ha abandonado totalmente la idolatría de adoración a las imágenes. ¿Seguro? No, ha sido todo restaurado nuevamente. Las iglesias protestantes están ahora predicando la iconografía. ¿Cómo podemos relacionarnos con los íconos? Todo está de vuelta. Somos romano-católicos. El protestantismo había abandonado el culto de la Virgen, el culto de los santos, la adoración de los sacerdotes, la deidad de la galleta de la misa latina. Todo está de vuelta. Incluso los metodistas han solicitado la comunión católica, comer al Dios de galleta. Me recuerda de mis días cuando me he convertido. Yo era de la Iglesia Católica y tenía una situación horrenda en mi vida.
y le hablé a esa hostia. Yo era católico. Y la pequeña luz roja estaba encendida y yo sabía que la hostia consagrada está allí. Y le hablé, y le hablé, y le hablé a esa hostia. Y me di cuenta, pero él está muerto. Esa es una galleta, un trozo de pan. Eso no me puede hablar. Estoy hablando con un Dios muerto. Y salí de esa iglesia y me di cuenta que nosotros debemos servir a un Dios vivo, no a un Dios muerto. El protestantismo había recuperado una fe más pura y un ritual más sencillo y había garantizado para la iglesia un estándar de libertad e independencia. Por encima de todo, ha distribuido las escrituras en los idiomas populares. Todos tenemos nuestras Biblias, así que no digamos que la reforma no ha logrado nada. De las naciones cristianas se ha adoptado como lema la Biblia, toda la Biblia y nada más que la Biblia. La gente no debería tener la Biblia hoy porque no creen en la Biblia, toda la Biblia y nada más que la Biblia. Pero el protestantismo nunca se ha purificado completamente de la doctrina y de la práctica de Roma, nunca recuperó su completa independencia de la dominación secular, nunca consiguió estar limpio de la unión con el mundo. Los escoceses murieron luchando estas batallas. El protestantismo rechazó la reclamación de la Iglesia para gobernar el Estado, pero no rechazó tan claramente la pretensión del Estado a gobernar la Iglesia. Ha sufrido ambición mundana y sacerdotal, simonía y abusos de todo tipo. ¿Sabes qué es la simonía? Proviene de Simón el mago, que trató de comprar los dones de Dios. Eso es lo que hacemos estos días. Tratamos de comprar los dones de Dios. Ha sufrido ambición mundana y sacerdotal, simonía y abusos de todo tipo y ha desarrollado dos fuertes tendencias. Una de volver a la apostasía romanista y la otra de racionalismo e infidelidad. Este hombre está perfectamente en lo correcto, hace 120 años. La verdadera iglesia espiritual de Cristo es todavía, incluso en tierras protestantes, solo una pequeña parte de la profesa iglesia. Quiero que guardéis claramente en la memoria, desde el principio, que en el primer lugar, en el tiempo, el protestantismo es un movimiento tardío moderno. En el segundo lugar, es, en su esfera de influencia, limitado. Y en el tercer lugar, esto es en el carácter, es un muy imperfecto retroceso al cristianismo primitivo. Tenemos que rectificar esta situación. Volvamos al cristianismo primitivo. Si no tenemos la fe de Cranmer, Latimer, Ridley y Rogers y Knox, no vamos a conseguir nada al final. Necesitamos esa fe y la necesitamos ahora. Todos los que en ese día malo servirán a Dios sin temor, de acuerdo con los dictados de su conciencia, necesitarán valentía, firmeza y un conocimiento de Dios y de su palabra. Porque aquellos que son fieles a Dios serán perseguidos, sus motivos serán impugnados, sus mejores esfuerzos malinterpretados y sus nombres desechados como malvados. ¿Estás preparado para ello? ¿Estás dispuesto a pagar este precio? Satanás trabajará con todo su poder engañoso para influir en el corazón y ensombrecer el entendimiento. ¿Habéis visto esto? ¿Has caminado por las calles de Edimburgo? Ahí donde una vez floreció la fe y los que estaban dispuestos a morir por ella, no queda nada más que unos pedazos rotos de humanidad. Para hacer el mal parecer el bien y el bien parecer el mal. Cuanto mayor y más pura será la fe del pueblo de Dios y más firme su determinación de obedecerle, más feroz se esforzará Satanás a agitar contra ellos la furia de aquellos que mientras afirman ser justos, pisotean la ley de Dios. Se requerirá la más firme confianza, las más heroicas intenciones para mantener la fe una vez dada a los santos. Estoy de acuerdo con este escritor. A través de las épocas que han pasado desde los días de los apóstoles, la construcción del templo de Dios nunca ha cesado. Podemos mirar hacia atrás a través de los siglos y ver las piedras vivas que lo componen brillando como chorros de luz en medio de las tinieblas del error y superstición. ¿Quiénes son estas brillantes piedras? Las estacas de las hogueras. ¿Cuántos de los discípulos de Cristo murieron de muerte natural? 1. Y ese fue arrojado en aceite hirviendo
y preservado mediante un milagro a fin de morir de muerte natural. Todos ellos fueron asesinados. Pablo fue decapitado. Pedro crucificado con la cabeza hacia abajo. El rastro de sangre desde el tiempo de Cristo hasta el día en que vivimos actualmente nunca será entendido hasta el día que lleguemos al cielo. Y si piensan que las terribles cosas que pasaron bajo los regímenes comunistas y los Mao Zedongs de este mundo no fueron instigados por las mismas potencias, entonces os aconsejo estudiar la historia otra vez. Por toda la eternidad, estas preciosas joyas brillarán con creciente brillo, testificando el poder de la verdad de Dios. El resplandor de luz de estas piedras pulidas revela el fuerte contraste entre la luz y la oscuridad, entre el oro de la verdad y las escorias del error. Pablo y los otros apóstoles y todos los justos que han vivido desde entonces han puesto su parte en la construcción del templo, pero la estructura no está todavía completa. Si desean ser parte de estas piedras, deben ser capaces de soportar el calor. Los que estamos viviendo en esta edad tenemos un trabajo que hacer y una parte de contribución. Tenemos que aportar a la base material que soportará la prueba de fuego: oro, plata, piedras preciosas, pulidas a la semejanza de un palacio. Salmo 144:2. A aquellos que así construyen para Dios, Pablo les habla palabras de aliento. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. El cristiano que fielmente presenta la palabra de vida, conduciendo hombres y mujeres en el camino de la santidad y paz, está poniendo a la fundación material que perdurará, y en el reino de Dios será honrado como un sabio constructor. Quisiera hacer un llamamiento al final de esta serie para una nueva reforma, una potente reforma, un retorno a la piedad primitiva como el mundo no ha visto desde su creación. ¿Por qué debería el mundo terminar con menos de la manifestación de la gloria de Dios que entonces cuando comenzó? ¿Vamos a salir con un gemido? ¿O vamos a estar como Cranmer? Dios desea que su pueblo se prepare para la crisis que se avecina. Preparados o no preparados, ellos deberán afrontarla. Y solo los que han puesto sus vidas en conformidad con la voluntad divina se mantendrán firmes en ese momento de padecimiento y juicio. Está que se nos cae encima. Cuando los gobernantes seculares se unirán con los ministros de religión para dictar en asuntos de conciencia, y vemos esto cada vez más y más en nuestros días, entonces se verá quién realmente teme y sirve a Dios. Si les diría lo que está sucediendo detrás de las escenas, incluso en mi propia vida, se les pondrían los pelos de punta. ¿Creen que es aceptable para los gobernantes predicar un mensaje como este? Es un milagro que todavía lo puedo hacer. Cuando la oscuridad es más profunda, la luz de un carácter semejante al de Dios brillará más reluciente. Cuando todas las demás confianzas fallan, entonces se verá quién tiene una inquebrantable confianza en Jehová. Y mientras que los enemigos de la verdad están en cada lado para hacerles mal a los siervos del Señor, Dios vela sobre ellos para hacerles bien. No tenemos que temer. Él será para ellos como la sombra de una gran roca en tierra desierta. Hemos perdido de vista nuestra fe. Estamos corriendo junto con este ecumenismo hacia el precipicio. Lucas 18:8 dice: les digo que Él los vengará rápidamente. Sin embargo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará Él fe en la tierra? Pido a Dios que la encuentre. Y pido a Dios que todos y cada uno de ustedes estén ahí para testificar esto, sin importancia si construirán hogueras o lo que sean que intentarán. El Señor les dijo a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2:10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El cristianismo no es para cobardes. Primera Pedro 1:7. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, que es probado con fuego, sea hallada en alabanza y honra y gloria a la venida del Señor Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. ¿Qué dice ahí? A quien amáis sin haberle visto.
¿No le han visto en alguna oración ilusoria, meditativa? ¿No le han tocado y olido y oído a quien amáis sin haberle visto, por la fe, en quien aunque ahora no lo veáis creyendo, os alegráis con gozo inefable y glorioso, recibiendo el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas? Por lo cual ceñid los lomos de vuestra mente, sed sobrios y esperad hasta el fin, por la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se manifestará. Estamos en la recta final. Como hijos obedientes, no os conforméis a la concupiscencia que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Necesitamos un arrepentimiento. Necesitamos una reforma. Si no tenemos una restauración y una reforma y un cambio de corazón, vamos a ser arrastrados. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hebreos 10:38. Comencé con este texto y terminaré con él. Ahora, el justo vivirá por la fe, no por hocus pocus, magia. Pero si alguien retrocediere, mi alma no se complacerá en él. El Dios de toda la gracia nos guarde. No sé si les volveré a ver de nuevo, pero espero verles en el cielo, en el mar de cristal. Oremos. Padre Celestial, los tiempos de los cuales hablaron los profetas están aquí. Los muros nos rodean. Nuestras posibilidades son pocas. Tendremos que hacer en tiempo de gran dificultad lo que no hemos hecho en los tiempos de gran prosperidad. Pero te ruego que fortalezcas a los débiles, que nos levantes para resistir como Cranmeres, como Ridleyes, Latimeres, y si es necesario ir hasta la muerte. Pero tú has prometido, Señor, que no nos dejarás ni nos abandonarás. Que ni un pelo se pierda sin que tú lo hayas contado, Señor. Tú has guardado todas nuestras lágrimas en una botella, Señor. Las llevas delante de ti en memoria. Al terminar estas reuniones, te ruego que todos y cada uno de los que escucharon pueda estar para la verdad y la justicia en este torcido mundo, en el nombre de Jesús. Amén.